tema muy importante, que es la reforma religiosa que se dio en la Edad Moderna. Entonces pasamos a escuchar. Muy buenas noches para todos. Entonces nos disponemos para presentar este documental que es de la materia correspondiente a Sociedad, Cultura y Memoria, Formaciones Ancestrales y Antiguas. El tema que vamos a tratar hoy es la reforma religiosa en la Edad Moderna, entregado a la docente Karen Julia García y entregado por Sebastián Moreno, abril 2023. El tema corresponde, como lo dije anteriormente, a la reforma religiosa en la Edad Moderna. Pasamos ya al objetivo, donde es comprender los hechos que marcaron la historia con la reforma religiosa en la Edad Moderna. Bueno, principalmente antes de comenzar a desglosar el tema es importante aclarar cuáles eran esos cambios que se estaban dando como en la Edad Moderna, ¿cierto? Esos hechos relevantes como la consolidación de las monarquías absolutas, la conquista y exploración de territorios jamás explorados, en ese entonces el descubrimiento de América, la revolución científica y las diferentes rupturas que pretenden reformar las iglesias cristianas. También es importante aclarar que antes de comenzar como a desglosar como este tema de la reforma religiosa en la Edad Moderna, es importante tener claro quién era Martín Lutero, ¿cierto? Entonces Martín Lutero fue un monje agustino, un hombre profundamente religioso, preocupado por la salvación de su propia alma. Luego, por ese motivo, entonces ingresó a la orden religiosa de los agustinos, buscando como esa paz espiritual. También en el convento, Lutero prosiguió pues sus estudios y se convirtió en un experto en la Biblia y en los autores cristianos medievales. Con eso también Martín Lutero como que a medida de esos estudios, de esa experiencia que iba teniendo en la comunidad de los agustinos y como tal en la religión católica, se iba como inquietando como esa forma de manejar como la religión. Entonces, y una de las partes en la cual él como que desató como toda esa reforma, como toda esa protesta, fue la de la como esa parte donde se vendían por parte de la iglesia las indulgencias por la salvación de las almas. Ahora sí, entonces, la reforma religiosa en la Edad Moderna, la reforma protestante. Entonces, esto fue un movimiento religioso que tuvo sus inicios en la Alemania del siglo XVI, en los años 1517 y 1648, donde se buscaba como protestar contra las malas prácticas o acciones que hacía la iglesia o venía presentando pues como esos abusos hacia los cristianos. Entonces los principales reformadores en esta época, pues que iniciaron como todo este proceso, fue Martín Lutero y Juan Calvino. Bueno, ¿por qué se dio la reforma religiosa? Entonces hay unas causas y unas consecuencias, ¿cierto? Entonces dentro de esas causas encontramos que la reforma surgió por el descontento que generaba el modo o esa monarquía que venía como asumiendo la Iglesia Católica, cómo administraba como todo el poder, todos esos preceptos católicos elementales de las Sagradas Escrituras, y cómo se transformó como esa práctica religiosa en varios aspectos como en beneficio de la propia Iglesia Católica. Entonces también unas consecuencias que dejó como esa reforma fue la pérdida del poder del Papa, la importancia de la fe también como libre expresión, reducción de los sacramentos dentro de la iglesia, no existía ya como una jerarquía eclesiástica, y retomar como el cristianismo original, que era como una base o una idea que Martín Lutero como que perseguía en ese entonces, ¿cierto? Y la importancia de la Biblia como todo alrededor de sí mismo, de la Iglesia Católica. Bueno, también se debe tener claro de que al ver una reforma o una protesta en contra de la Iglesia Católica, surgen otras iglesias. Entonces hay tres que son principales, que son la luteranismo, donde se da en Alemania, que trata como no solamente de que, bueno, las buenas obras y todo esto nos llevan a alcanzar la salvación, sino que también por medio de esa fe, ¿cierto? Se suple también el celibato eclesiástico. La Biblia es la única fuente de doctrina. Proclama el libre examen bíblico. El culto debe celebrarse en lengua nacional
y no el latín. También surge el calvinismo, que se da en Ginebra. Predestinación: Dios es el creador y soberano absoluto del mundo. La Biblia es la base de todo. El hombre ha sido puesto en la tierra para cumplir la voluntad de Dios. El hombre no es libre para decidir su destino entre el bien y el mal. Las buenas obras y la fe en Dios no tiene valor absoluto para alcanzar la salvación. Y también tenemos la iglesia anglicana, ¿cierto? Que es de Inglaterra, que tiene como autonomía de la iglesia inglesa. El rey es la máxima autoridad de la iglesia nacional y aceptación del divorcio. Entonces, mira, tenemos acá algo claro, y es de que todas esas iglesias van como enfocadas a una misma creencia, que es la fe, ¿cierto? La fe en que en ese Dios de amor y de salvación que nos va a dar a nosotros esa salvación como al momento de partir de acá de la tierra. Y tenemos que tener claro también de que esas iglesias abarcan todo lo que es el cristianismo, porque proviene esa fe de Cristo. Hakuna Matata. Hakuna Matata. No te angusties. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Bueno, pero también como hay unas causas, como hay también unas consecuencias, entonces también ¿qué nos deja lo protestante al mundo? Esa reforma que surgió, que nos ha dejado al mundo hoy en día. Entonces la reforma protestante se entiende como también esa libertad de conciencia, donde es respetada no solo desde el punto de vista religioso, sino también desde un punto personal, ¿cierto? En la actualidad también como que esa parte se convierte en un principio fundamental para la defensa de los derechos humanos y de la vida general. También permite como esa formación de valores sobre los cuales se ha constituido como una sociedad libre, ¿cierto? Que donde da como esa impulsión también a esa educación, dándole progreso y civilización alrededor del mundo. También se promueve como la división entre la iglesia y el Estado, donde se aparta, donde no solo la iglesia es como autoridad y tiene como todo ese poder del Estado ante una sociedad, ¿cierto? También como que esa parte de separación, esa separación que se dio entre estas iglesias, produce el crecimiento de una fe y una espiritualidad personal, de libertad de pensamiento y del desarrollo de las ciencias en bien del progreso social. Y finalmente encontramos como esa diferencia entre el catolicismo y el protestantismo, donde los protestantes no tienen como devoción por los santos ni por la Virgen María, mientras que los católicos creen en su intercesión para llegar al cielo. También hay una diferencia entre los sacramentos y una diferencia fundamental, que es la iglesia como cabeza de los fieles e institución. Acá entonces la iglesia católica también es regida como por el Papa, y la iglesia protestante es regida como por los principios del pastor, ¿cierto? Entonces hay como esa gran diferencia, aunque todos van como enfocados como a la misma creencia, que es Jesucristo. 1. Bueno, entonces este tema nos deja una gran enseñanza, o a manera de conclusión es de que a pesar de que son iglesias que están como separadas con unos ideales diferentes, siempre van enfocadas como a un mismo objetivo. ¿A qué es el objetivo? A ese objetivo de esa salvación que Dios nos brinda, que Dios nos provee, y que es por medio del amor y por medio de la fe, ¿cierto? A pesar de que se tiene como una ideología diferente, siempre va enfocada como a esa libertad de culto, a esa libertad de pensamientos, a esa libertad espiritual, ¿cierto? Que nos permite crecer en valores, nos permite tener también como una educación fijada hacia esos valores y crecimiento propio. Muchas gracias.